Hermanos, el aprendizaje en la vida, el ánimo, la energía, la voluntad, gracias, que utilizamos en la vida y la comunicación que necesitamos en la vida son aspectos fundamentales de la personalidad y del funcionamiento de cualquier ser humano. Y entonces te preguntaría a ti, quizá como joven, pues estás apegado a una estructura de aprendizaje que te da una escuela. O quizás si ya eres trabajador, dependes de una empresa para que te continúe capacitando. Es decir, que la mayoría de nosotros, nuestro aprendizaje continuo en la vida depende del mundo, de una escuela, de una empresa, de una institución, de alguien que nos enseñe un idioma, un segundo, un tercer idioma. ¿Y qué me dices del ánimo, de tu motivación? Cuando hablo de ánimo me refiero al ánimo emocional que requieres para tus relaciones con tus personas, seres queridos. Me refiero al ánimo intelectual que te motiva a mejorar, a ingeniosamente resolver los problemas de tu vida. Pero también me refiero al ánimo espiritual y al ánimo físico que hay, ¿verdad? ¿Cómo obtienes tú la energía, la motivación, la voluntad para hacer las cosas? El no creyente depende del mundo, depende de que las cosas le sean favorables, de que reciba un buen consejo de aquí, de allá o de otro lugar, o un mensaje virtual de una persona en el otro lado del mundo. ¿Y qué me dices de la comunicación? ¿Quién te enseña a ti a comunicarte? Quizá de niño aprendiste tu primer idioma, quizá tal vez aprendiste otro más adelante en tu vida, pero ¿qué más has aprendido para comunicarte? Porque la comunicación es muy importante. Quizás has aprendido a difundir un mensaje a través de un medio electrónico que puede llegar a todo el mundo. Pero la comunicación es algo tan importante como para dejarlo simplemente a ver qué aprendo este año o a ver qué se me presenta de manera que yo pueda aprenderlo. El creyente debe aspirar a que estas tres cosas, aprendizaje, ánimo y comunicación, lleguen a él de una manera sobrenatural y sean provistas por Dios mismo. Y vamos a hablar de la provisión perfecta que Dios tiene para estas tres cosas, para nuestro aprendizaje continuo como creyentes, como una fuente continua de ánimo y motivación para nuestra vida. Y me estoy refiriendo a la asistencia, gracias, que nos da el Espíritu Santo. Y ya habíamos abordado este tema anteriormente y hablábamos de que ante el odio y ante el aborrecimiento que el mundo tiene hacia los creyentes por causa de Cristo, la respuesta es que el Espíritu Santo nos ayuda convenciendo al mundo. Entonces, más que un mensaje sobre el tema del Espíritu Santo, vamos a continuar hablando de este tema de que el Espíritu Santo vino cuando Jesucristo se fue. En el presente ya no estamos con la presencia de la persona del Señor Jesucristo, sino que estamos con la plena presencia y actuación del Espíritu Santo, no viniendo como una oleada, como una nube, como un rayo de luz, no, sino habitando permanentemente en la vida del creyente. Hermanos, mi intención es ampliar y traer mayor conciencia en tu vida sobre la obra del Espíritu Santo en tu vida y la utilidad que puede tener el Espíritu Santo para ayudarte con tu aprendizaje de todas las cosas, para ayudarte a darte ánimo en todas las cosas, en lo intelectual, en lo físico, en lo emocional, y para ayudarte también en tu comunicación, tus comunicaciones importantes, principalmente tu comunicación con Dios. Es provista y la herramienta principal es el Espíritu Santo ayudándote en esto. Pienso que como creyentes le vamos dando un papel de anonimato al Espíritu Santo. Sí, sabemos que está ahí, pero no interactuamos mucho con Él.
no acudimos a Él, no pedimos su asistencia, no pedimos su guía, no pedimos su fortaleza, no pedimos el ánimo de Dios a través del Espíritu Santo. Y deberíamos, hermanos, porque de hecho el Espíritu Santo ha actuado en esta tierra desde que Dios la creó, y de hecho el Espíritu Santo le da vida a todas las criaturas que se mueven, ya sea en la tierra, debajo de la tierra, en los cielos o en el mar. El Espíritu Santo es responsable de darles vida, porque dice el Salmo 104, versículo 30, si envías tu Espíritu, son creados. Es decir, es necesaria la intervención del Espíritu Santo para la creación de cualquier forma de vida en la creación de Dios. Job lo planteaba de una manera mucho más contundente y hasta escalofriante, ¿no? Porque decía en Job capítulo 34, 14, dice, si pensara en retirarnos su espíritu, en quitarnos su hálito de vida, todo el género humano perecería. La humanidad entera volvería a ser polvo, dice el libro de Job. El Espíritu Santo sostiene la vida humana y la vida animal y vegetal y micelial físicamente. Pero ese no es el campo de acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también crea vida espiritual en el creyente. Y por excelencia entendemos esta combinación de creación en la persona de Jesucristo. El Espíritu Santo creó vida en el cuerpo de María. Jesús le dijo a Nicodemo, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Entonces el Espíritu Santo tiene una función primordial y continua en la creación de dar vida. Es decir, se mantiene completamente ocupado, aunque es ilimitado en sus recursos, ¿no? Tenemos que tener esto en cuenta. El Espíritu Santo está actuando en todo momento a nuestro alrededor, pero también tiene la función de darnos vida espiritual a los creyentes que han confiado en Jesucristo. El Espíritu Santo también tiene la función de purificar, de dar santidad a la vida del creyente. Dice 1 Corintios 6:11, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu Santo hace otras cosas. Revela cosas que son ocultas, dirige el curso de acción de una situación de la persona o de una congregación. El Espíritu Santo unifica, nos da unidad e identidad en Cristo Jesús. Como personas tenemos la tendencia natural a interesarnos en lo que es místico. Y lo místico está relacionada esta palabra con lo que es misterio. Nos atrae lo misterioso asociado con lo divino. Y la raíz de la palabra misterio tiene que ver con tener los labios cerrados, con no abrirlos para decir algo, un secreto. Y las religiones humanas están fundamentadas en misticismo, en misterios a los que solamente algunos pueden acceder. Solamente si haces esto o aquello y te portas así, ya tendrás acceso a estos misterios que te iluminarán y te llevarán a otro nivel espiritual. Si una persona entra a este lugar, dirá, no veo nada de místico aquí no veo ningún misterio. Veo instrumentos musicales que puedo ver en cualquier otro lugar. Veo personas vestidas de la misma manera que los puedo ver en una tienda, en un banco, en mi casa. Aquí no hay ningún misterio. Quizás no sea atractivo para muchas personas entrar aquí y encontrarse que hay solo cosas normales. No hay misterios, ni encubiertos, ni velados, ni sugeridos. Pero hermano, ¿puedes pensar en algo más místico que el Espíritu Santo con todo lo que logra? Este Espíritu Santo que convence al mundo, y veíamos luego que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos por qué tenía que irse, una de las razones era
para enviar al Espíritu Santo, lo vimos hace 2 semanas, pero el Espíritu Santo tiene esta gran capacidad que nos facilita a nosotros la tarea de vivir la fe y de no morir en el intento, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo sí puede convencer al mundo de pecado, y este pecado es ser incrédulos a la obra y a la persona de Jesucristo. El Espíritu Santo convence al mundo de que la justicia de Dios se ha cumplido en el sacrificio y resurrección de Cristo. Y el Espíritu Santo convence al mundo, es decir, en algún momento de mi vida me convenció a mí, ateo, que había un juicio que había sido suficientemente y correctamente aplicado en la persona de Cristo para derrotar a Satanás, derrotar la muerte y liberarme de la esclavitud del pecado. Este Espíritu Santo, que es un misterio para el no creyente, pero que es revelado a nosotros, y no solamente revelado, sino nos es otorgado a través de la fe, logra esto en el mundo. Pero bueno, no solamente logra cosas en el mundo, el Espíritu Santo también hace cosas con el creyente y principalmente actúa con el creyente en la época de la iglesia. Y es lo que vamos a ver muy brevemente. El Espíritu Santo instruye al creyente, el Espíritu Santo trae estímulo a la vida del creyente y el Espíritu Santo enseña al creyente a comunicarse efectivamente con Dios y con las personas. Entonces, este gran misterio, que esta parte de Dios que reside en nosotros los creyentes, tiene estas grandes capacidades para darle al creyente. Y el creyente, tú y yo, tenemos que ser conscientes de estas capacidades que nos da el Espíritu Santo. Ser conscientes de estas capacidades nos permite utilizar los recursos del Espíritu Santo. Y es lo que nos permite, como dice en los evangelios, que hablaban con libertad, hablaban sin temor, hablaban sin pensar, sin dudar. Es que yo no sé qué voy a decir. No, pues echaban mano en ese momento y permitían la intervención del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habla y se comunica y le permite al creyente comunicarse. La palabra que voy a estar usando todo este año en mis mensajes es conciencia. Conciencia es ampliar nuestra esfera de conocimiento de algo. Conciencia es que aumentamos la potencia de una luz que ilumina nuestra capacidad de ver más allá, nuestra capacidad de ver más profundo, nuestra capacidad de entender mejor a las personas, nuestra capacidad de saber qué está pasando con las personas. Me refiero a esa conciencia, no al proceso interno de discernir algo y de sentir algo. Me refiero a qué tan enterado estoy de lo que hay a mi alrededor. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo instruye al creyente, y a través de estas 3 cosas, de que el Espíritu Santo instruye al creyente, anima al creyente y enseña a orar al creyente, nos está demostrando que es la compañía del creyente en el mundo. A veces nos confundimos mucho pensando que Jesucristo es nuestra compañía en el mundo, o Dios es mi compañía en el mundo. Es correcto decir eso en tanto que los 3 son uno solo, pero realmente la persona que está con nosotros acompañándonos es el Espíritu Santo. La persona que nos da capacidades, la persona de Dios que nos da las palabras, hasta lo que dice la palabra, los gemidos indecibles a la hora de comunicarnos con Él, es el Espíritu Santo, es quien nos acompaña hoy en día en el mundo. Los versículos 12 y 15 del capítulo 16 nos dicen cómo el Espíritu Santo instruye al creyente. Decía Jesucristo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomaría de lo mío y os lo hará saber. Está diciendo que el Espíritu Santo nos va a hacer saber cosas a los creyentes que de otra manera no tendríamos acceso a ese conocimiento.
Si yo pongo en rojo las palabras que implican acciones del Espíritu Santo, vamos a ver que el Espíritu Santo nos guiará, nos hablará, nos hará saber cosas. También tiene la función de glorificar a Cristo. Va a tomar cosas de Cristo y nos las hará saber. Y vuelve a repetir en el versículo 15, que nos hará saber las cosas. Vean ustedes solamente en 4 versículos todas las acciones que habla del Espíritu Santo. 3 de ellas son hacer saber, darme conocimiento sobre las cosas. ¿Tienes dudas espirituales? ¿Tienes dudas sobre tu familia? ¿Tienes dudas sobre cómo te sientes? ¿Tienes dudas sobre tus emociones, sobre tu inteligencia, sobre tu vocación? El Espíritu Santo te puede hacer saber las cosas. Es el acervo perfecto de conocimiento de parte de Dios. Combina todo lo que se ha escrito en el mundo, combina todo lo que se difunde y que está guardado en servidores, en internet, combina todo lo que puede dilucidar una inteligencia artificial, combínalo todo y no se compara con el conocimiento que tiene el Espíritu Santo y que ya está en ti. Increíble la función del Espíritu Santo de enseñarnos. Pero a veces es como una biblioteca que tiene capacidad para tener a 500 personas estudiando y a veces nada más hay 1 o 2 dentro de la biblioteca. Quizá no tenemos conciencia de que el Espíritu Santo puede enseñarnos y capacitarnos sobre cualquier tema humano y sobre cualquier circunstancia. Y no solamente eso, nos puede hablar acerca de cosas del futuro, nos puede revelar cosas del presente y del futuro, las intenciones de las personas, nos puede ayudar a discernir los espíritus que estamos confrontando en alguna situación. Ahora, si yo le añadiera lo que Jesús dijo en el capítulo 14, versículo 26, viene otra acción del Espíritu Santo, dice el 14, 26. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Dicho de otra manera, te hará saber cosas, te las enseñará, será tu maestro, será tu guía, será tu tutor, será tu mentor. Y si a esto le sumo lo que Jesús dijo un capítulo después, en el 15:26, Jesús dijo: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es decir, ¿tienes dudas de Jesucristo, de su persona, de su relevancia hoy en día? Bueno, el Espíritu Santo te va a dar ese testimonio que necesitas para compartir de Cristo. Solamente cuando nos tomamos del Espíritu Santo para aprender es que podemos decir algo como lo que dijo David el salmista. Solamente cuando es el Espíritu Santo quien nos enseña, quien nos cautiva con la enseñanza, podemos decir algo como dice este salmo: oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre estás conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Versículo 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Es un maestro perfecto, excelente, relevante. Tienes varios estilos de aprendizajes, tú eres visual, eres la lectura, eres auditivo, pues el Espíritu Santo te va a enseñar de la manera que tú necesites, porque domina a la perfección y como el Espíritu Santo te creó, te conoce y puede enseñarte, puede guiarte, puede orientarte, puede ayudarte a resolver situaciones y problemas. Echemos mano de este recurso que el Señor nos da.
Dios enseña a cristianos humildes, independientemente de la edad, del género, de su situación económica. El Espíritu Santo no hace distinción de nada de eso. La educación del mundo sí. Solo tienes acceso a ciertas universidades si tienes cierto perfil intelectual y económico. Pero el Espíritu Santo enseña al creyente de cualquier lugar, de cualquier latitud de esta tierra y de cualquier edad. Solo se necesita una disposición de aprender y vivir su palabra. Bueno, hemos hablado de conocer cosas, pero también el Espíritu Santo tiene la función de estimular la vida del creyente, de ayudarlo a salir de un estado de temor, de ayudarlo a salir de un estado de confusión, de ayudarlo a salir de un estado de parálisis. Hay eventos en la vida que nos producen eso: temor, confusión y parálisis. Y yo no sé cuántos días, o cuántas semanas, o cuántos meses tú viviste con temor durante la pandemia. Supongo que como mínimo algunos de nosotros pasamos algunos días experimentando cierto temor, cierta incertidumbre sobre lo que iba a pasar en el futuro. Esa era una excelente oportunidad para echar mano del Espíritu Santo, animándonos, como dicen los versículos 16 al 22 de este capítulo 16 de Juan. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció lo que le querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que os dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro corazón. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Hermanos, ¿cuántas fuentes hay de aflicción en este mundo? Originalmente este mundo era para que lo habitáramos los descendientes de Adán y Eva, que fuéramos tomando y extendiendo nuestros dominios y tomando la propiedad de este mundo que es de Dios. Pero en algún momento el hombre decidió escriturarlo a su nombre. Esta tierra me pertenece a mí, esto me pertenece a mí. De manera que una persona que nace no tiene nada en este mundo, primera fuente de aflicción, ¿no? Llegamos al mundo y no tenemos nada. Eso que Dios creó para nosotros, para que disfrutáramos y lo tuviéramos como nuestra propiedad, el hombre egoísta especuló con él, se quedó con él y lo vende por un alto precio. Pasa lo mismo con la salud. No sabemos, hermanos, lo que comemos. Uno quiere cuidar su salud, pero no sabes lo que tiene un paquete que dice que tiene mantequilla, no sabes lo que tiene un paquete porque obviamente te ponen los nombres de los compuestos químicos, ¿verdad? Pero no sabes, estás muy confiado porque algo no tiene azúcar, pero dice que tiene maltodextrina, que es 5 veces peor que el azúcar. Hay muchas fuentes de aflicción, porque lo que impera, hermanos, en nuestro sistema es el lucro. Es un sistema de lucro. De hecho, la educación y a veces la religión y a veces las actividades de esparcimiento o el deporte están definidos en función del lucro de algunas personas.
Pero el Señor dice y nos asegura, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. El Espíritu Santo, nosotros, si tú ves el libro de Hechos, ¿cuántas veces se menciona que los hermanos tuvieron gozo en medio de la adversidad, en medio de la necesidad? Pues esa era la obra del Espíritu Santo. Vean cómo estaban los discípulos antes de que el Espíritu Santo llegara a sus vidas. Estaban tristes, estaban encerrados, estaban atemorizados por lo que podría pasar. Dice Hebreos 2:9 que hoy en día vemos a Jesucristo físicamente porque el Espíritu Santo está aquí, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es decir, que nuestra aflicción, el Espíritu Santo nos permite ver a Cristo, mantener nuestra mirada en Cristo, mantener a Jesucristo como nuestro ejemplo de alguien que fue afligido, pero dice que lo tuvo por poco esa aflicción por el gozo puesto delante de Él. El Espíritu estimula la vida del creyente. Sus discípulos quedaron bien tristes, bien abatidos porque Cristo los iba a dejar, pero les dijo, ¿saben qué? Viene esa persona de Dios que está más capacitada para ayudarlos y enseñarlos y animarlos en todo lo que ustedes van a enfrentar. Cristo da a través del Espíritu Santo una clase de gozo que el mundo no puede quitar. El gozo que nos da el Espíritu Santo no lo pueden quitar los cambios de circunstancias, porque sabemos que las cosas que nos revela el Espíritu Santo son cosas eternas en contraste con todas las cosas temporales con las que vivimos. Finalmente, hermanos, el Espíritu Santo nos enseña a comunicarnos con Dios correctamente, intensivamente y para bendición de la obra y de los propósitos de Dios. Dice el versículo 23, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Se fijan cómo empiezan a combinar las cosas? Aprendizaje, gozo, comunicarte con Dios, pedirle cosas a Dios. Versículo 25, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Jesús les dice, hasta ahorita no me han pedido nada. Hasta este momento no me han preguntado nada. Bueno, se refieren a aquel día, no me preguntaréis nada. Y les dice con certeza, contundentemente, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Cómo comunicarse con un Dios perfecto? Debe ser algo sumamente difícil, ¿no? Atemorizante, intimidante comunicarte con un Dios perfecto. Pero cuando Jesús dice en aquel día, no me preguntaréis nada, se refiere a que cuando el Espíritu Santo esté aquí, no me preguntaréis nada, porque el Espíritu Santo os hará saber las cosas. Cuando Cristo estaba en la tierra, los discípulos todo el día lo estaban tundiendo con preguntas y dudas y necesidades. Pero ahora Él ha enviado el Espíritu Santo para ayudarnos a tener este diálogo con Dios, que le podamos pedir cosas a Dios. Y Él le dio la instrucción, fíjense, que le oraran al Padre personalmente. No me van a orar a mí para que yo
esas cosas se las pida el Padre para ustedes. No, ustedes le van a orar directamente a Dios en mi nombre para recibir estas cosas. Qué extraña una religión que no requiera de mediadores humanos privilegiados para lograr esta comunicación con Dios. Muchas de las religiones tienen este intermediario que tiene que ser el que propicia la comunicación entre el creyente y Dios. Es una herramienta de control. Pero el Señor Jesús no es controlador. El que sí es controlador es el Espíritu Santo cuando nosotros le permitimos que tome control de nuestra vida. La oración bíblica es al Padre mediante el Hijo, en el nombre del Hijo y en el Espíritu Santo. Fíjense que en este acto de la oración estamos involucrando a las tres personas de Dios, a Dios completo. Nos estamos dirigiendo a Dios Padre, lo hacemos a nombre de Cristo el Hijo y lo hacemos en el Espíritu con las palabras que nos dé el Espíritu y pidiendo las cosas que el Espíritu nos sugiere. Qué hermosa esta comunicación completa con Dios. Al mismo tiempo es un tremendo privilegio que los creyentes tenemos. No es necesario que Cristo le suplique al Padre que nos conceda las cosas. Dios sabe que tenemos necesidad de ellas y está esperando que nosotros verbalicemos esas necesidades. Conforme el creyente, tú y yo permitimos que el Espíritu Santo nos enseñe a entender la palabra de Dios. Al mismo tiempo nos va ayudando a orar de una mejor manera, porque conocer la palabra de Dios te da una base para pedir sabiamente, para pedir correctamente. El Espíritu conoce la mente de Dios y puede guiarnos a orar correctamente, a pedir correctamente. A veces pensamos que la oración es vencer la resistencia que tiene Dios a darme algo. Dios no me quiere dar esto, no me quiere conceder esto, pues tengo que insistir para vencer esa renuencia que tiene Dios a darme eso. No, esa no es la oración. La oración no se trata de que Dios cambie de opinión para darnos lo que nosotros queremos. Se trata más bien de aferrarnos a lo que Dios ha dispuesto. Señor, ayúdame a entender lo que tú has dispuesto para mi vida y que yo me pueda aferrar contento a eso y entender que tiene un propósito. Ese es el objetivo de la oración. Vi un video hace como un mes de un doctor en lingüística que fue a dar una conferencia en una preparatoria. Los quería animar a que aprendieran otros idiomas. Pero en esta preparatoria el doctor dijo, bueno, si voy con mi lenguaje de doctorado, pues no me van a entender nada ni les va a interesar lo que les voy a decir. Entonces este doctor investigó cuáles eran las palabras que usaban los jóvenes cuando hablaban entre ellos y aprendió 55 palabras nuevas. No todas nuevas, sino algunas que aprendió cómo las usaban los jóvenes. Y entonces fue a dar su discurso y empezó a decir las palabras y los jóvenes se sorprendían, se reían, le entendían y se interesaban en lo que estaba diciendo. Los adultos que estaban ahí no entendían absolutamente nada, pero el doctor se estaba comunicando con estos jóvenes cuando utilizó el slang que ellos utilizaban entre ellos. El Espíritu Santo, hermano, te capacita para comunicarte no solo con Dios, sino con otras personas, con el pecador, con el necesitado, con la persona que ni siquiera entiendes cuál es su problema y lo profunda que es su problemática y su necesidad. El Espíritu Santo te ayuda a comunicarte. No temas comunicarte con otras personas. El Espíritu Santo, fiel a su servicio de crear todo ser vivo, de mantener vivo a todo ser, de mantener toda célula en funcionamiento, te asistirá en ese momento de comunicarte, te asistirá en ese momento de comunicarte a Dios, de comunicarte con Dios. Quizá algunos oraron hace 2 horas, quizá algunos oraron hace 5 horas, aparte de la oración que hicimos aquí juntos en el servicio.
Quizá algunos de ustedes llevan 2 días sin orar. Quizá algunos de ustedes llevan o llevamos 5 días sin orar. ¿Quién da más? ¿Alguien llevará una semana sin dirigirse a Dios? ¿Por qué yo pasaría 7 o 10 días sin dirigirme a Dios? ¿Porque pienso que no me va a escuchar, o porque pienso que no me va a dar lo que necesito, o porque pienso que no le importo? Creo que tengo que ponerle atención al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, dime qué le digo a Dios, porque tengo todas estas necesidades y cómo se las planteo a Dios. Hermanos, que el Espíritu Santo nos pueda capacitar, que podamos ser conscientes de que cuando estamos yendo al Espíritu Santo a que nos enseñe continuamente, todos los días, momento tras momento, cada que surge una necesidad, dificultad o desconocimiento de algo, pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, pedirle que nos dé ánimo cuando flaquean nuestras fuerzas emocionales, nuestra fuerza intelectual y nuestra fuerza física, pedirle al Espíritu Santo que nos fortalezca y nos dé gozo, nos dé ánimo. Pero también que nos enseñe a orar. En ese momento estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos llene, permitiendo que el Espíritu Santo se manifieste en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en la manera en la que miramos a las personas, en la manera que tomamos decisiones. Que Dios nos conceda esta conciencia de que estamos enriquecidos en toda bendición espiritual a través del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, Dios no es celoso de sí mismo. A veces piensa, es que la preeminencia la tiene Cristo, no debo de pensar en el Espíritu Santo ni entablar un diálogo con el Espíritu Santo porque pues debo de hacerlo con Cristo, Él es el centro de todo. No, estamos hablando del mismo Dios. Si hablas del Espíritu Santo, de cierta manera hay un nexo indisoluble que es con el Espíritu Santo, que es el mismo Dios nuestro. Entonces, no hay problema de celos ni de preferencias, ¿verdad? El Espíritu Santo es Dios, es Cristo, y está aquí para capacitarnos, para enseñarnos, para animarnos, para ayudarnos a comunicarnos con Dios. Dios te bendiga. Padre, te bendecimos, Señor. Espíritu Santo, te bendecimos. Gracias porque estás en la vida del creyente. Queremos acudir a ti para aprender lo que hay en el corazón de Dios, para comunicarnos correctamente con Dios y las personas, y para recibir el ánimo, la fortaleza y la voluntad necesaria para agradarte a ti, Dios, y darte la honra y la gloria. Danos esta nueva conciencia y mayor conciencia de las facultades que tenemos por Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Amén. Te bendiga.